Bueno, vamos dejando atrás Soda Stereo, Picnic en el cuarto B, y ya nos metemos de lleno en esta sala de situación, en uno de los primeros temas que por supuesto es del cual se sigue hablando. Hace varios días que los medios de comunicación venimos informando acerca del doble homicidio. Ahora sabemos que es un parricidio según las acusaciones que hay en contra del hijo de las víctimas. Estamos hablando del doble crimen de Vicente López, ¿no? Aquellas dos personas, un matrimonio asesinado por su hijo, según lo que ahora entiende con las pruebas la justicia. Un caso del cual se sigue hablando porque tiene todo esto que yo, la verdad, siempre criticamos, que es el pochoclero, que es el show, la cuestión mediática y televisiva más que nada. Tiene amante, tiene Ferrari, tiene millones de dólares, tiene el morbo, tiene la cuestión del hijo que mató a sus padres, el doble parricidio. Vamos a limpiar todo eso. Esta sala de situación se basa en informar con datos y además lo que hacemos es hablar con los protagonistas o especialistas para entender de qué estamos hablando. Este es un caso que va a seguir dando que hablar porque va a haber más allanamientos. De hecho, en las últimas horas se conocieron audios del acusado, de Martín del Río, este hombre de 47 años que es hijo menor de este matrimonio víctima. El hombre, ya sabemos, planificó todo. Tuvo su coartada, hizo una estrategia, llegó a la casa de sus padres, los mató a balazos con una pistola 9 milímetros y finalmente escapó, volvió a ese auto que había dejado estacionado en la zona de Núñez y desapareció. La empleada doméstica primero acusada, después liberada porque las pruebas no eran tal como decían, no eran contundentes, se debilitaron y finalmente llegamos a la acusación de este hombre, que este hombre está acusado entonces del doble homicidio de sus padres, cuádruplemente calificado. Perpetua el día de mañana para él. Pero para entender justamente ante qué estamos, ante quién estamos, cómo pudo haber sido todo esto, desde la mecánica del hecho hasta lo que este hombre cometió, esa estafa, engaño contra sus propios padres, vamos a hablar con la licenciada Olga Fernández Chávez, que si uno ya entra, yo tengo la presentación oficial acá, pero si uno ya entra a su perfil de Instagram, que se lo recontra recomiendo, licenciada en criminalística, perito documentóloga, perito balística, calígrafo público nacional, analista en accidentología vial, perito en informática forense. Muy completa la licenciada, por eso nos damos el lujo de tenerla aquí en esta sala de situación. Olga Fernández Chávez, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes y muchas gracias por los halagos. Es real, es todo real. Y ya de entrada le decimos a la gente, entren a su Instagram, ya te estoy siguiendo, Olga, perdona que no lo había hecho antes. Bueno, Olga, vos sabés que lo primero que me surge es, y nos preguntan a nosotros los periodistas al aire, desde el piso, ¿viste? Cuando estamos hablando en la puerta de la casa del crimen, o directamente la gente, che, ¿cómo pudo haber hecho esto? ¿Cómo? ¿Qué hijo? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo? Y yo la primera respuesta desde lo básico, la ignorancia en la criminalística y también en el perfil criminológico y desde el sentido común, digo, mirá, una persona que engaña a sus padres por millones de dólares, que engaña directamente a sus padres, y bueno, tiene ya un perfil y mucho no podemos esperar de él. Sí, pero matarla, bueno, se encerró en su propio camino del engaño y de la estafa. Evidentemente habrá sido la desesperación lo que hizo cometer esta planificación y crimen. ¿Vos qué opinás? ¿De qué estamos hablando? Mira, vamos a empezar desde lo evidenciario, que es lo primero que tenés que analizar. Justamente estoy haciendo una maestría en perfilación criminal, así que te puedo dar un par de tips, claro, que es lo que vos haces y qué es lo que mirás. Vamos a empezar por algo. O sea, evidencias, ¿qué es lo que tienen? Vos ves unas cámaras horas antes de que tenga que llegar la empleada, que se ve la persona, pero la verdad es que vos no podés ver mucho porque tiene el barbijo puesto, que eso no es obligatorio. Sí. Pero bueno, a nadie le llama la atención que haya alguien con el barbijo porque también hay mucha gente que tiene miedo, qué sé yo. Y tiene la capucha puesta. O sea, entonces lo identifican por la cojera, que no va a ser sí, determinante, la verdad. Es un inicio, pero no es una evidencia más allá de dudas, ¿sí? Se sabe que las puertas no han sido forzadas, entonces o es alguien que en algún momento tuvo acceso a las llaves, o perdieron las llaves, ponele, o es alguien relacionado con la casa, o es tenían un dato interno o que sería el hijo, ¿sí? Entonces la policía empieza a investigar por ese lado. ¿Qué es lo que se ve? Se ve que los padres ingresaban al auto, se pusieron el cinturón de seguridad, o sea, uno pensaría, o sea, si se han puesto el cinturón de seguridad, no fue bajo la amenaza de dos delincuentes metiéndose o amenazándolos, o es que los captaban a la entrada, entrando al garage, o que estaban por ir a algún lado, ¿sí?
Claro. Después tenés evidencia de que han revuelto la casa. El hijo menciona que en la caja de seguridad había lingotes de oro, diamantes, dinero en efectivo, pero el otro hijo dice que le llama la atención porque no era común que los padres tuvieran efectivo, ¿sí? Ajá. Y hay un disparo que esperemos que lo puedan recuperar en el living de la casa como para despistar como que hubo un amedrentamiento. De lo que cuenta y lo que trasciende de lo que dice la empleada doméstica, ellos vivían en el primer piso, no estaban casi nunca en planta baja. Claro. Bajaban solamente a buscar comida, etcétera. Entonces, va descartando posibilidades. Si esta empleada doméstica no fue la que dio indicios, si vos tenés tanto dinero en efectivo, no lo andás contando, porque justamente te pone en una situación de riesgo, no lo tenés en tu casa, ¿sí? Y lo cual se condice con lo que dice el hijo mayor, que creo que se llama Diego. A su vez había la supuesta compra y una mudanza que estaban ya enmarando las cosas, ya esperándola, pero después cuando empiezan a investigar encuentran que solamente se había pagado $40.000. Tenían un estándar de vida alto, pero también comentan que era complicado con el dinero, que era de pagar las cosas en cuotas, de no querer pagar, o que ha tenido varias discusiones con acciones de compra-venta y ha cambiado muchas veces de rubro incluso totalmente. ¿Vos pasó ahí, de empresa de limpieza. Ahí hablas de quién? ¿Del hijo o del padre? Del padre. Bueno, sí, te agrego... Yo trato de hacer un paralelo con qué Sí. caso conocemos más cercano a este. Te agrego algo. El caso el gerente de Chin. Ah, sí, sí, Que si no sé si recuerdan, también es una persona muy complicada. sí. Vos sabés que Entonces, hay una frase que él daba, que esto no trascendió, pero me lo da un investigador, vamos a ponerlo bien delicadito. El lema del padre era, entrá como sea, y después vemos cómo se paga. Esto en relación a las compras de propiedades, que es un negocio en el cual él estaba. Entrá como sea, y después vemos cómo se paga. Con esta frase se manejaba el papá. sí, bueno, es complicado ya cuando te estás metiendo con una propiedad que vale millones de dólares. Sí, Y, o sea, no vas a entrar con $40.000. Por más que el padre quiera, una persona así tampoco tiene apuro en mudarse. sí, Sí, una persona que tiene una propiedad de ese valor, total. en general. Lo que yo sí veo que acá va a ser importante es, tiene conocimiento de que había un sistema de cámaras adentro de la propiedad, ¿sí? Sabe cómo desconectarla, sabe que es una evidencia importante para los investigadores. ¿Qué va a ser importante si lo puede? Dejó el celular adentro del auto, aparentemente, como para no ser detectado, lo cual deja que la evidencia de la cojera y las cámaras de seguridad de la zona, que sabía que estaban, por eso se pone visera a la salida, capucha, otra campera, y barbijo, y nunca mira para arriba, como para poder ser identificado porque ponerle tiene anteojos o algo así. Entonces veo algo, un crimen organizado, ¿sí? Veo que no dejó mayores evidencias más que supuestamente una huella digital, que siendo el hijo tampoco va a ser una evidencia contundente. Y lo que tenés después va a ser si identifican el proyectil que se recupera del piso de la madera que atravesó el sillón, Sí. o los que recuperaron en el cuerpo. El Claro. tema es que la versa que recuperan de él sea la que se utilizó en el homicidio, porque si fue tan organizado para todo lo demás, no creo que se quede un arma que tiene un valor No, claro. como mucho de $1.000. Sí, 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 Sí. sí, sí. Y son personas de alto poder adquisitivo, que tenían dinero. Y Olga, de entrada hablamos de la empleada doméstica, ¿no? Para vos estaba bien, hay que estar, ¿no? En los zapatos también del fiscal y demás, pero no había mucha contundencia en las pruebas, parecía que sí encajaba bárbaro el personaje de la empleada doméstica, en un principio con lo poco que había, pero para mí era mucho para su detención. Lo que pasa es que creo que primero fueron por la figura del entregador. ¿Por qué? Claro. Porque tenés que saber los movimientos de la casa, tenés que saber que estas personas tienen poca movilidad y tenés que saber que hay una cámara y dónde está la caja de seguridad, que seguramente no estaba a la vista. Claro, y a eso le sumás el monedero, en el cual supuestamente había una llave. Claro,
Eso me llama la atención, eso sería bueno para corroborarlo, porque vos no le vas a dar las llaves de tu caja de seguridad a la empleada doméstica. No, ¿viste lo que pasó al final? No tenía, nunca tuvo la llave ella. Era el monedero Es lo que que es lo más tenía. lógico, porque, o sea, ponele que se la dan por confianza, por si pasa algo, pero vos en la caja de seguridad que guardas, en el mejor de los casos pasaportes, ahorro de emergencia, pero alguna joya que no querés que se pierda, o porque tiene valor emotivo, o porque, qué sé yo, son del abuelo, o porque son caras o algo, pero no le vas a dar la llave a una empleada doméstica que mañana podés por ahí despedir, ¿entendés? Si se lo podría llevar. Olga, y en una testimonial, ¿no? En su caso, Martín del Río pasó primero como testigo y declaró. Es importante, me imagino, ahora que hablaste de los perfiles, lo que estás haciendo, ese mano a mano entre fiscal y testigo. Un testigo que vos ya sabés que de entrada y te gusta como para bien laburarlo en ese diálogo que vas a tener, en esas preguntas, porque en algún momento alguna pequeña sospecha tenés. Pero por ahora es testigo. El contacto físico, digo con esto de que ahora muchas veces se hacen las declaraciones indagatorias incluso por Zoom, el contacto ese cara a cara en la misma sala debe ser importante para olfatear y darte cuenta de alguna pequeña contradicción, ¿no? Bueno, de hecho el lenguaje físico también es Sí. importante. Por eso cuando uno, por ejemplo, va a terapia, Sí. podés hacerla por Zoom, pero si es posible te dice la psicóloga que vayas personalmente. ¿Por qué? Porque saca mucho de tu lenguaje corporal, Claro. de tu postura, de cómo te desenvolves, de qué es lo que estás haciendo, ¿entendés? De qué haces con tus manos. Hay muchísimas cosas que en un Zoom perdés. La verdad es eso. Por ejemplo, si le tiembla la pierna de nerviosismo, no lo vas a ver. Y un personaje como estos, como Martín del Río, ¿se puede convertir de la noche a la mañana en asesino? O sea, sí, en cuanto a la estadística, a la información, fíjate que sí, bueno, no tenía antecedentes, de la noche a la mañana fue asesino, pero en realidad son personas que vienen planificando algo, más allá de la planificación puntual de este crimen, que en algún momento saben que van a hacer algo, que vienen amasando esa idea. Mira, en este tipo de casos hay dos, o sea, el FBI tiene un manual de clasificación de crímenes y qué sé yo. Bueno, primero habría que ver primero cómo era la relación entre ellos dos. ¿Sí? Porque vos fíjate que hay otro hijo que dice que hace años que no los ve o hace meses que no los ve. Sí. O sea, no tiene una relación cercana. En cambio, hermano sí, y manejaba los negocios. Pero un hombre así, complicado, como era el padre, Sí. y que aparte ex policía, debe tener un carácter fuerte, debe ser difícil en el día a día tratarlo, y eso va generando y sumando resquemores, ¿sí? Ujú, claro. Eso por un lado, que hay que ver cómo era la dinámica de ese grupo familiar y cómo lo trataron. Claro. Y adicionalmente, sí haría averiguaciones respecto, o sea, porque si falta plata, ¿en qué la gastó? Sí. En la amante tan cara, o sea, estamos hablando de bastante dinero en teoría como para que llegue a este punto. Si es que hablamos solamente de lo último, el departamento ese, porque andás a ver cuántas veces lo pudo haber engañado. Claro, o sea, si es jugador, o Claro. sea, yo creo que esta Sí. semana, por ejemplo, fui a un edificio de un estudio jurídico hermoso construido en los 1920, y le preguntaba al respecto, me contaron la historia, y era de una familia muy acaudalada, que la voy a mencionar, que habían construido el edificio para ellos solos, eran los 7 pisos eran de ellos, Qué bárbaro. y lo fueron perdiendo porque era jugador. Oh. A ese nivel a veces se endeudan y pierden. Sí, También sí. malas inversiones que quizás no blanqueó, ponele qué sé yo, se pone a invertir en cripto para hacer dinero rápido porque justo está manejando efectivo. Bueno, hoy se conoció un Por audio de él, de Martín del Río, hablándole a una persona, diciéndole que bueno, que mañana nos vemos, ya estamos solucionando esto, el tema es una deuda. Él tenía una deuda y convencía a la otra parte de que en pocas horas la iba a cubrir. Claro, ese es el problema. Cuando vos empezás a acumular deudas, aparte se empieza a volver una cadena. O sea, pongámoslo en escala más chiquita. O sea, debes la tarjeta de crédito, pagás el mínimo en el mes que viene y te viene con todos los intereses que cada vez debes más. Sí. ¿Entendés? Entonces, y mientras seguís gastando y seguís generando deuda. Entonces, cada vez se va volviendo una bola de nieve que es muy difícil después levantarla a veces, a menos que tengas ahorros propios.
Claro. Si tenía algún tipo de deuda por algún motivo que hizo que pierda el control o que se acostumbró a un estándar, lo otro era un problema en finanzas, es un estándar de vida más arriba del que podés mantener. Sí, claro. O sea, no sé. Una mentira que... Tenés el country, tenés la cuota, las despensas, la escuela de los chicos, la comida, el supermercado, la inflación, un montón de cosas, ¿entendés? Que después te hace muy difícil mantener las cuentas, ¿sí? O poder mantener eso. Bueno, si no te bajás, lo único que haces es acumular cosas que te va comiendo tu capital y después directamente quedas endeudado. Y este puede ser el motivo por el cual él pudo haberle estafado por esos $2 millones. Olga, es para seguirlo, la verdad no tenemos demasiado tiempo, pero sí, un día nos gustaría que vengas a hablar acá al programa, o telefónica de nuevo, como vos quieras, pero para ya genéricamente, de varios casos, cómo es tu trabajo puntualmente, así que nos gustaría, te queremos invitar para que vengas a la radio algún día. Bueno, un gusto, quería. Bueno, Olga, gracias por estas aclaraciones, por tratar de entender un poco más nosotros este caso muy complejo con tu experiencia y con tu visión. Muchas gracias. Un gusto, como siempre. Adiós. Adiós. Olga Fernández Chávez, licenciada en criminalística, perito documentóloga, perito balística, calígrafo público nacional, pasó por sala de situación tratando de explicar un poco, digo tratando porque es complejo el caso, bastante nos ayudó recién haciendo esta radiografía del doble parricidio de Vicente López. Sala de situación con Sebastián Domenech, tercera temporada. Espacio publicitario.